Nunca imaginé que las palabras más frías que escucharía en mi vida no vendrían de un enemigo, sino de la mujer con quien compartí 17 años, 2 hijos, una hipoteca y lo que yo creía que era un amor sólido como el concreto. Las escuché un martes por la noche mientras ella terminaba de meter ropa en una maleta de ruedas, la grande, la que usábamos para los viajes largos, y yo la observaba desde el marco de la puerta del cuarto sin poder mover ni un músculo del cuerpo. «No me esperes», dijo sin voltear a verme, «y no intentes llamarme». Lo que están a punto de escuchar es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en sus matrimonios. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad, pero el dolor, la traición y la decisión de recuperar la dignidad son completamente reales para quienes lo viven. Yo siempre fui el tipo de hombre que creyó en el matrimonio de verdad. No el de las películas, sino el de verdad. El que tiene discusiones los domingos, el que aguanta las temporadas malas, el que aprende a callar cuando no vale la pena pelear y a hablar cuando sí vale. Crecí viendo a mis padres construir una vida juntos desde cero en Guadalajara, en una colonia popular donde el dinero nunca sobraba, pero el respeto sí. Mi padre siempre decía, un hombre que no cuida su hogar, no tiene nada, y yo me lo tatué en el alma. Cuando conocí a mi esposa, tenía 24 años y ella 22. Se llamaba Valeria. La conocí en una boda de un compañero de trabajo, uno de esos eventos donde uno va sin ganas y termina quedándose hasta el final, porque algo inesperado pasa. Ella estaba en la mesa de los primos de la novia, con un vestido verde y una risa que se escuchaba desde cualquier rincón del salón. No era el tipo de risa que llama la atención a propósito. Era genuina, espontánea, como si el mundo le pareciera constantemente gracioso de una manera que solo ella entendía. Tardé 45 minutos en atreverme a hablarle. Y cuando lo hice, lo primero que me dije fue que esa mujer iba a ser importante en mi vida. No lo pensé como una profecía romántica. Lo sentí en el estómago, como cuando uno sabe que algo está a punto de cambiar para siempre. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia sencilla en Guadalajara, rodeados de familia. No hubo nada extravagante. Hubo mole, mariachi hasta la medianoche y un pastel de 3 pisos que mi suegra insistió en pagar. Fue un día bonito. De esos que uno guarda en un cajón mental y saca de vez en cuando para recordar que sí hubo momentos buenos. Los primeros años fueron exactamente lo que uno espera de un matrimonio joven. Ajustes, peleas por tonterías, aprender a convivir con los hábitos del otro. Ella dejaba siempre las llaves en cualquier lugar, menos en su lugar. Yo tenía la costumbre de no avisar cuando llegaba tarde del trabajo. Pequeñas cosas. Nada que no se pudiera resolver con una conversación o un par de días de silencio tenso, y luego reconciliación. Vinieron los hijos. Primero el mayor, que nació cuando yo tenía 28 años y transformó todo lo que yo pensaba que sabía sobre el amor. Después la niña, 3 años más tarde, que llegó con más fuerza y más carácter que nadie en la familia. Los dos cambiaron la dinámica del matrimonio de formas que nadie te avisa cuando te casas. El agotamiento, la falta de tiempo para ustedes dos solos, la manera en que la pareja se convierte en compañera de crianza antes que en pareja romántica. Pero lo navegamos. O al menos eso creí yo. Porque hay cosas que uno no ve aunque estén frente a sus ojos. O quizás sí las ve, pero las interpreta de la manera que más le conviene para no tener que enfrentarlas. El cambio en Valeria empezó, si tuviera que ponerle fecha, alrededor de los 15 años de matrimonio. No fue dramático al principio. No hubo un día específico donde todo se rompió de golpe. Fue más como cuando el agua va filtrándose por una grieta en la pared. Al principio es apenas una mancha húmeda, tan pequeña que uno se dice, ya lo arreglo el fin de semana, y un día despiertas y la pared entera está cediendo. Ella empezó a llegar más tarde a casa. Tenía un trabajo en una empresa de diseño gráfico en el centro de Guadalajara, y durante años, su horario había sido relativamente fijo. Pero a partir de cierto punto comenzaron los pretextos.
Proyectos urgentes, clientes difíciles, reuniones de último momento. Yo lo acepté porque siempre la había apoyado en su carrera. Desde que los niños eran pequeños, habíamos acordado que tanto su trabajo como el mío eran importantes, y que la casa era responsabilidad de los dos. También cambió su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier lugar, igual que las llaves. Era descuidada con sus cosas de una manera que a veces me exasperaba. Pero de repente el teléfono nunca se separaba de ella. Lo llevaba al baño. Lo ponía boca abajo sobre la mesa cuando cenábamos. Lo cargaba de cuarto en cuarto como si fuera una extensión de su mano. ¿Estás bien?, le pregunté una noche, mientras los niños ya dormían y nosotros veíamos televisión en el sillón sin realmente ver nada. Sí, ¿por qué? No sé. Te noto diferente. Me miró de reojo. Estás exagerando. Y ahí estaba el mecanismo que fue usándose con mayor frecuencia en los meses siguientes. Cualquier observación mía era exageración. Cualquier preocupación era inseguridad. Cualquier pregunta era control. Yo fui creyéndolo, poco a poco, porque cuando alguien que uno ama le dice repetidamente que está equivocado, uno termina dudando de su propio juicio. Eso tiene un nombre, pero tardé demasiado en aprenderlo. El martes en que ella dijo, "No me esperes", no fue completamente inesperado. O mejor dicho, algo en mí lo sabía desde hacía semanas. Ese tipo de saber que no quieres aceptar porque aceptarlo significa que todo lo que construiste está en riesgo. Esa tarde había llegado del trabajo a las 6, como siempre. Los niños estaban con mi mamá. Habíamos establecido esa rutina para que ella los recogiera los martes cuando nosotros salíamos tarde. La casa estaba en silencio. Calenté lo que quedaba de la comida y me senté solo en la cocina, mirando el patio interior donde teníamos unas plantas que Valeria cuidaba con cariño. Noté que llevaban días sin riego. Las hojas estaban empezando a ponerse amarillas. Ella llegó a las 8:30. Sin saludar, fue directo al cuarto. Lo escuché antes de verlo. El sonido de la maleta grande siendo sacada del closet. El zipper abriéndose. El ruido sordo de ropa siendo doblada y apilada con determinación. Me quedé parado en el umbral del cuarto por lo que parecieron varios minutos. Valeria metía cosas en la maleta con una eficiencia que dolía. No era el movimiento caótico de alguien actuando con ira impulsiva. Era organizado, planeado. ¿Qué está pasando?, logré decir al fin. Ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Siguió doblando ropa. Necesito espacio. Necesito tiempo para mí. Esta vida ya no es lo que quiero. El silencio que siguió fue de los más pesados que he sentido. ¿Esta vida? O repetí como si las palabras no me llegaran del todo. Esta vida que construimos juntos. Guillem. Así me llamaba ella, una versión corta de mi nombre que solo usaba cuando me hablaba de frente. No quiero pelear, solo quiero que entiendas que necesito irme. ¿A dónde? Eso no te lo debo explicar. Sentí algo frío moviéndose por mi pecho. ¿Hay alguien más? Tardó un segundo de más en responder. No es tan sencillo como eso. Lo cual, cualquiera que haya vivido algo así lo sabe, es exactamente lo mismo que decir que sí. No me esperes. Fue lo último que dijo antes de cerrar la maleta y agarrar sus llaves del buró. Y no intentes llamarme. La escuché salir, escuché la puerta principal cerrarse. Escuché el motor de su coche arrancando en la cochera, y me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando el closet abierto, donde había un lado casi vacío que pocas horas antes estaba lleno de su ropa. Si te identificas con lo que estoy contando, te invito a suscribirte a Casos de la Vida. Narrado y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche. Los primeros 3 días fueron los más oscuros que recuerdo. Dormí en el sillón porque no podía entrar al cuarto. Le dije a mi mamá que Valeria había tenido que salir de viaje por trabajo para no asustar a los niños todavía. Me inventé una versión temporal de la realidad que sabía perfectamente que no iba a sostenerse. El cuarto día, mi hijo mayor, que ya tenía 14 años,
Me preguntó en la cena dónde estaba su mamá. Le dije la verdad a medias, que ella y yo estábamos pasando por un momento difícil, y que él y su hermana seguían siendo lo más importante para los dos. Mi hija, que tenía 11 años y era más perceptiva que muchos adultos que conozco, me miró a los ojos y dijo: «Papá, no tienes que fingir que estás bien». Me partió. Pero también me despertó. Llamé a un abogado que conocía de hacía años, un amigo de la prepa que ejercía en Guadalajara, no para iniciar nada todavía, sino para entender cuál era mi situación legal. Me explicó con calma lo que implicaba una separación cuando había hijos menores, bienes compartidos y una hipoteca a nombre de los dos. Tomé notas. Pregunté todo lo que no sabía. Salí de esa reunión con algo que no había tenido en días: información. Y la información, cuando uno está perdido, es una forma de poder. También llamé a un par de amigos cercanos. Los de verdad. Esos que uno tiene desde hace tanto que ya no necesita explicaciones. Les conté lo que había pasado. Escuché. Recibí consejos que no pedí y que aún así ayudaron. Y sobre todo, no me quedé encerrado en casa rumiando, que es exactamente lo que la situación me empujaba a hacer. Porque eso es lo que la gente no te dice cuando atraviesas algo así. El peligro más grande no es el dolor. El dolor es inevitable, y en algún punto se procesa. El peligro real es el aislamiento. Ese silencio voluntario en el que uno se entierra porque siente vergüenza de lo que está viviendo. Como si el fracaso de un matrimonio fuera una derrota personal que hay que esconder. Yo decidí no esconderlo. No a los gritos, no exhibiéndome, pero sí con la dignidad de alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Al 10º día sin noticias de Valeria, recibí un mensaje de ella. Breve, frío, casi burocrático. «Necesitamos hablar de los niños». Respondí: «Cuando quieras. Aquí estoy». Nos encontramos en una cafetería en la colonia americana, un lugar neutral que ella propuso. Llegué antes que ella. Pedí un café de olla y esperé mirando la calle por la ventana, observando el movimiento de la gente en la acera, preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera funcionando normalmente cuando el mío estaba en escombros. Ella llegó 10 minutos tarde. Se veía diferente, descansada, con algo en la postura que yo no reconocía, como alguien que ha soltado un peso. Eso dolió de una manera particular que tardé en identificar. No era el dolor de verla triste, era el dolor de verla bien. La conversación fue tensa y ordenada al mismo tiempo, como esas negociaciones donde ambas partes tienen abogados, y ya no hay nada personal en las palabras aunque todo siga siéndolo. Habló de acuerdos sobre los niños, de tiempos, de logística. Yo escuché. Tomé notas en mi teléfono. Pregunté lo necesario. Hacia el final, cuando el café ya estaba frío, le dije algo que llevaba días preparando sin saber que lo estaba preparando. «Valeria, no voy a rogar. No voy a humillarme. Lo que hiciste me dolió más de lo que probablemente nunca vas a saber. Pero tampoco voy a quedarme paralizado esperando que decidas si quieres volver o no. Tengo una vida. Tengo 2 hijos que me necesitan entero. Y voy a seguir adelante con o sin tu decisión». Ella me miró durante un momento largo. «No te estoy pidiendo que esperes». «Bien», dije. «Porque tampoco me quedaré solo». No lo dije con rabia. Lo dije con la calma de alguien que acaba de tomar una decisión. Esa diferencia, creo yo, fue la que cambió algo en el equilibrio de aquella conversación. Las semanas que siguieron fueron un proceso lento y no lineal de recomposición, no de olvidar. Eso no es realista ni sano, sino de reorganizar la vida desde sus bases. Firmé un acuerdo inicial de separación con mi abogado, que establecía los tiempos con los niños de manera clara y equitativa. Puse en orden las finanzas del hogar, que durante años habían sido un territorio compartido pero que yo nunca había administrado completamente solo. Aprendí cosas prácticas que parecen menores, pero que a uno le cambian la vida. A cocinar más allá de los 3 platos que sabía, a llevar a los niños al médico,
y recordar los nombres de sus medicamentos, a revisar la agenda escolar con la misma atención que antes le dedicaba a las juntas de trabajo. Mi hijo mayor se fue cerrando durante los primeros 15 días, como suelen hacer los adolescentes cuando algo grande los sacude. Silencios largos, respuestas monosilábicas, horas encerrado en su cuarto. Pero una noche lo encontré en la cocina a las 11 de la noche, buscando algo de comer. Y me senté con él a la mesa sin decir nada importante, solo platicando de tonterías. Del torneo de fútbol de su escuela, de una película que habíamos visto juntos años atrás, de si quería aprender a manejar cuando cumpliera los 15. Esa noche durmió con menos peso encima. Yo también. Mi hija era diferente. Procesaba todo en voz alta, con una honestidad que a veces era difícil de recibir. ¿Mamá ya tiene novio?, me preguntó un domingo mientras desayunábamos. Fue una pregunta directa, sin anestesia. Le respondí con la misma moneda. No sé, mi amor. Lo que sí sé es que tanto tu mamá como yo los queremos a ustedes igual que siempre, y que eso no va a cambiar. No es la respuesta perfecta, pero era la verdad que yo podía darle. El trabajo también fue un ancla en ese periodo. Soy ingeniero civil. Llevo 12 años trabajando en una constructora en Guadalajara, y aunque hubo días en que llegar a la oficina se sentía como un acto de voluntad pura, también fue el espacio donde yo seguía siendo yo mismo de una manera que no dependía de lo que estaba pasando en casa. Mis colegas notaron que algo no andaba bien. Esas cosas se notan aunque uno no diga nada, pero fueron respetuosos, como suele pasar entre adultos que entienden que hay territorios privados. Hubo un compañero, Ernesto, que me invitó a jugar fut los sábados. Era algo que yo había abandonado hacía años por falta de tiempo. Volví a hacerlo. El primer sábado llegué al campo con las rodillas tiesas y el aliento corto, y terminé el partido tirado en el pasto riendo de mi propia condición física. Fue la primera vez que reí genuinamente en semanas. No fue una risa de felicidad completa. Sería exagerado decirlo, pero fue real. Y la realidad, aunque sea imperfecta, siempre es mejor que el limbo. Déjame decirte algo antes de continuar. Si conoces a alguien que está atravesando el fin de un matrimonio, comparte esta historia. A veces saber que no estás solo en lo que sientes hace toda la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. 3 meses después de aquella noche con la maleta, recibí una llamada. Era un número que reconocí de inmediato, aunque ya no lo tenía guardado en mis contactos. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Bueno, silencio de 3 segundos. Soy yo. Ya sé. ¿Puedo hablar contigo? Le dije que sí. No porque todavía tuviera esperanzas de que algo cambiara, sino porque éramos los padres de 2 hijos juntos, y eso significaba que siempre íbamos a necesitar tener la capacidad de hablar. Quedamos en verse. Esta vez no en una cafetería neutral. Ella me pidió hablar en la casa, que seguía siendo la casa de los dos legalmente. Llegó un martes por la tarde, cuando los niños estaban en la escuela. Trajo pan dulce de la panadería que quedaba a 2 cuadras, la de siempre, y lo puso sobre la mesa de la cocina con un gesto que me pareció extrañamente doméstico para alguien que se había ido. Se sentó. Yo me senté frente a ella. Ninguno habló por un momento. ¿Cómo estás?, preguntó al fin. Bien, respondí. Y era verdad, dentro de lo que cabe. ¿Y los niños? Bien también, están adaptándose. Otro silencio. Ella miraba el pan dulce como si buscara en él las palabras que necesitaba. Me equivoqué, dijo finalmente. Bajito, sin dramatismo. Esperé. No de la manera que crees, continuó. O no solo de esa manera. Me equivoqué antes. Me equivoqué hace mucho tiempo. Cuando empecé a buscar afuera lo que debía haber buscado aquí contigo, o haber tenido el valor de decirte que algo no estaba funcionando. No le respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café. Miré por la ventana el patio donde las plantas seguían ahí. Las había regado yo todos esos meses, sin que nadie me lo pidiera, simplemente porque seguían siendo parte de la casa. ¿Para qué me estás contando esto?, le pregunté,
sin dureza pero con honestidad. Valeria levantó la vista. Tenía los ojos húmedos pero no lloró. Porque necesitaba decírtelo. No para que me perdones, no para volver, solo para que lo supieras. Asentí despacio. Te escucho. Y la escuché. Durante casi una hora, me habló de cosas que yo no sabía, de miedos que nunca me había dicho, de una sensación de vacío que llevaba años cargando y que no había sabido nombrar ni compartir. No todo lo que dijo me pareció justo. Hubo momentos en que tuve que apretar los dientes y recordarme que escuchar no es lo mismo que aprobar. Pero también hubo cosas que, al escucharlas, me hicieron entender ciertos patrones que yo tampoco había visto con claridad. Los matrimonios no se rompen de un día para otro. Se van rompiendo en silencio, en las cosas no dichas, en las noches en que ambos se voltean hacia lados distintos de la cama, sin preguntar por qué. No les voy a decir que esa tarde fue el principio de una reconciliación. No lo fue. Hay cosas que se rompen de maneras que no tienen reparación, y forzar una reconstrucción sobre esas bases solo aplaza el dolor sin resolverlo. Lo que sí fue esa tarde fue un cierre. No perfecto, no sin dolor, pero sí honesto. Los meses que siguieron estuvieron marcados por el trabajo legal de separar una vida compartida de 17 años en partes manejables. El acuerdo de divorcio fue largo, a veces difícil, con momentos donde la conversación se tensaba y había que parar y retomar al día siguiente. Pero lo hicimos con la presencia de nuestros abogados y sin involucrar a los niños en las discusiones de adultos. Eso fue, quizás, lo mejor que hicimos los dos en todo ese proceso. La casa quedó para mí y los niños, en acuerdo mutuo. Era donde ellos habían crecido, donde estaba su escuela, su rutina. Valeria consiguió un departamento en una colonia cercana para que los niños pudieran ir y venir sin que les cambiara demasiado la vida cotidiana. No fue fácil para ninguno de los cuatro, pero fue lo más sensato. Hay algo que aprendí en todo ese tiempo que quizás no esperaba aprender, que la soledad que uno teme cuando pierde una relación larga no es exactamente como uno la imagina. Sí es real. Hay noches en que la casa está callada y uno siente el peso de ese silencio de una manera física, concreta. Pero también hay algo en esa soledad que, si uno la trabaja en lugar de huir de ella, se convierte en un espacio donde uno se reencuentra consigo mismo de maneras inesperadas. Retomé cosas que había dejado de hacer. Leer, que era algo que me gustaba mucho antes del matrimonio. Salir los fines de semana sin plan fijo. Escuchar música mientras cocinaba, algo que antes no hacía porque la cocina era el territorio de Valeria y yo rara vez me metía ahí. Pequeñas cosas. Pero la vida se reconstruye con pequeñas cosas. También aprendí, con el tiempo y no sin esfuerzo, a relacionarme con Valeria de una manera diferente. No como esposos, no como enemigos, sino como dos adultos que comparten la responsabilidad más grande de sus vidas: criar a sus hijos. No siempre es fácil. Hay días que cuesta más que otros. Pero hay un respeto que se fue construyendo en ese nuevo vínculo. Más modesto que el del matrimonio, pero quizás más honesto. Mi hijo mayor cumplió 15 años 6 meses después del divorcio. Hicimos una reunión pequeña en casa, solo familia y amigos cercanos. Valeria estuvo presente. Los dos estuvimos en la misma mesa, compartiendo el pastel, aplaudiendo cuando él sopló las velas. Fue raro, y también fue bien. Es la manera en que suelen ser las cosas importantes cuando uno ha dejado de fingir que todo es perfecto y acepta lo que realmente es. Hace unos meses conocí a alguien. No lo digo como revancha ni como demostración de nada. Lo digo porque forma parte de la historia, y omitirlo sería deshonesto. Es una mujer de mi edad, ingeniera también, que tiene una hija de la primera relación. Llevamos poco tiempo y no sé a dónde va a llegar esto. Pero hay algo en esa nueva presencia en mi vida que me recuerda que el final de una historia no es el final de la vida. El día que Valeria supo de ella, no por mí directamente,
sino por esa manera en que las noticias circulan en los círculos de conocidos. Me llamó. Fue una llamada corta, tensa al principio. Al final, me dijo algo que no esperaba. Me alegra que estés bien. No le respondí de inmediato. Pensé en todo lo que habría podido decirle. En las noches oscuras, en el silencio de la casa vacía aquella primera semana, en el closet abierto con su lado vacío, en las plantas sin regar. Gracias, dije finalmente. A ti también. Y lo decía en serio, porque al final de cuentas, eso es lo que uno busca al otro lado de una crisis así. No la venganza, no la demostración de que el otro estaba equivocado, sino simplemente la paz de saber que sobreviviste, que los hijos están bien, que la vida sigue siendo posible. 17 años son 17 años. No se borran. No se cancelan porque una relación termine. Están ahí, en la manera en que uno cocina, en los hábitos que uno adquirió, en los 2 hijos que uno mira crecer, y en quienes se ve reflejado de maneras que ningún divorcio puede alterar. Lo que se siembra se cosecha. Esa frase de mi padre resonó muchas veces en esos meses. Y yo creo que es cierta en ambos sentidos. Lo que sembramos mal también tiene sus consecuencias, pero lo que sembramos con dignidad, con honestidad, y con ganas de hacer lo correcto por los que dependen de nosotros, también da sus frutos, aunque tarden más de lo que quisiéramos. Esa noche de martes, cuando escuché el motor del carro de Valeria alejarse por la calle, creí que me estaba quedando con nada. Con el tiempo entendí que no. Me quedé con lo más importante, con quién soy, con mis hijos, con la claridad de no haberme traicionado a mí mismo. Y eso, aunque duela, siempre es suficiente para empezar de nuevo.